Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Martes 20 de enero 2026. Cumple Donald Trump el primer año de su segundo mandato. En medio de críticas y conflictos externos e internos por sus políticas, Estados Unidos se encamina a las elecciones intermedias que medirán la aprobación de Trump frente a la ciudadanía. Récord histórico de nuestro país en recaudación fiscal. En 2025 se logró un aumento de 4.8% con respecto al 2024. La presidenta Claudia Sheinbaum destaca que este avance se obtuvo sin aumentar ni crear nuevos impuestos. Destinan 18 millones de pesos a reconstrucción de edificio dañado por explosión de gas en Paseos de Taxqueña. En marzo iniciarán las labores. Recibe Canal 11 reconocimientos por sus producciones en la gala de los premios Pantalla de Cristal. Decretan en España 3 días de luto tras el accidente ferroviario que dejó decenas de fallecidos y más de 150 personas heridas. Competirán madre e hijo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Se trata de los esquiadores Sara Schlepper y su hijo Lacey Gaxiola. Ambos representarán a México en Milano Cortina. Muy buenos días, así les damos la bienvenida a 11 Noticias Matutino en este martes 20 de enero. El frío cede un poco aquí en la Ciudad de México, una temperatura de 10 grados centígrados. Guadalupe, buenos días. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Muy buenos días, así que aunque haya poquito frío, pues hay que salir bien abrigados porque el tiempo pues no tiene palabra y después las temperaturas van cambiando. Lo importante es realizar nuestras actividades cotidianas siempre bien informados y con lo más relevante aquí en nuestra pantalla. ¿Cómo están en radio? Muy buenos días, 95.7 de FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Las y los acompañamos a donde ustedes vayan. Estamos disponibles también en nuestras redes sociales, ahí las tienen en la pantalla. Particularmente sigan nuestra transmisión totalmente en vivo en YouTube y en Facebook. El código QR que aparece en la pantalla lo pueden escanear, les lleva directamente a nuestra página con más información y recibimos siempre con mucho gusto sus comentarios y sus opiniones y pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vamos a arrancar en Estados Unidos, mire, porque Donald Trump cumple este martes un año de su regreso a la presidencia. Durante este tiempo ha estado en el foco público, particularmente por su forma de gobierno, como la imposición de aranceles, las redadas contra personas migrantes que hacen uso excesivo de la fuerza y también las intervenciones militares en diferentes países. Todo ello ha marcado su primer año de gestión. Mi compañero Federico Campbell Peña nos hace un recuento. Se cumple el primer año de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, que por sus acciones parecerían una década de políticas extremistas, centradas en la política arancelaria, de abierto intervencionismo, su relación con México y la expulsión de personas migrantes, muchas de ellas connacionales. El 20 de enero de 2025, luego de juramentar como el presidente número 47 de Estados Unidos, Trump firmó sus primeras órdenes ejecutivas con las que prohibió admitir a solicitantes de asilo que llegaban desde México. Ordenó redadas masivas para capturar a personas migrantes. Hemos presenciado una campaña de detención masiva sin precedentes y drástica escalada, con una inyección de $170,000 millones al Departamento de Seguridad Nacional. Al acusarlas, sin pruebas, de tener antecedentes penales. Ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el inmenso poder de las fuerzas del orden federales para eliminar la presencia de todas las bandas y redes criminales extranjeras que traen una delincuencia devastadora a Estados Unidos. La violencia causada por agentes del ICE en varias ciudades alcanzó su clímax el 7 de enero pasado, cuando un agente migratorio asesinó a la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good en Minneapolis, Minnesota. Donald Trump quiere usar Minneapolis como una puerta de entrada o un punto de acceso para lanzar su golpe de estado. Está intentando crear fascismo, está intentando acabar con la república. Asimismo, alteró las reglas del comercio mundial al imponer aranceles
a los productos importados por Estados Unidos. Esta polémica medida trajo un freno de las importaciones y el consiguiente encarecimiento de los precios de los bienes para las y los consumidores estadounidenses. Trump también cerró la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. La organización Oxfam denunció que estos recortes causaron la muerte de 200,000 infancias el año pasado en Asia y África. Además, realizó un despido gradual pero generalizado al interior de todas las dependencias federales. Centró la agenda de seguridad nacional como eje de la relación con México, con mecanismos que argumenta buscan frenar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos y de armas a nuestro país. Trump lleva a la práctica una nueva doctrina imperial que invocó al presidente James Monroe, quien en 1823 invocó la frase «América para los americanos». Luego comenzó a atacar lanchas en el Caribe y el Pacífico, que acusó sin pruebas de transportar drogas, matando a más de 70 personas. Lo que culminó el 3 de enero con el ingreso de milicias estadounidenses a Venezuela para capturar al ahora expresidente Nicolás Maduro. Así, a un año del inicio del segundo mandato de Trump, el mundo enfrenta fuertes tensiones, mientras Estados Unidos se encamina a las elecciones intermedias que medirán la desaprobación de los estadounidenses. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Y mientras en Estados Unidos se endurece esta política migratoria, como hemos visto con las redadas, la presencia del Servicio de Inmigración de esta forma tan violenta de detener no solo migrantes sin papeles, sino personas también de Estados Unidos. Bueno, por lo pronto México, nuestro país, continúa recibiendo y también dando oportunidades a personas que están regresando de la Unión Americana. Es Azucena Rangel con la historia. Nací en México, en la Ciudad de México, pero me crié desde que era niño en Phoenix, Arizona. Aún era un niño y David Chávez migró con su familia a Estados Unidos. Hace 5 años fue deportado a México. Allá dejó sus planes y a su familia. Está allá todavía en Arizona, mi mamá, mis papás, mi papá, mis hermanos, mis hijos, toda la familia está allá. Entonces me quedé 3 años en las Nogales, en Sonora, porque ahí estaba cerca para ellos salir a verme. Entonces salían y pues ahí convivíamos cada semana, cada 15 días. Como muchos deportados, David empezó desde cero, pero en México dice, sí hay oportunidad. Gracias a Dios tengo mi propia casa, pude adquirir mi propia casa, algo que no hice allá en todo el tiempo que estuve allá. Entonces tengo mi medio de transporte, o sea, es un poco adaptarse. Entre 2020 y noviembre de 2025, 1.022.241 personas mexicanas han sido devueltas desde Estados Unidos. Nosotros no nos queremos marginal del resto de la población mexicana, no, queremos ser parte de ella. Y al regresar, siempre hay que recordar, hemos puesto en alto la bandera de México en el extranjero y al regresar, pues queremos seguir adelante en el país que nos vio nacer. Desde 2015, New Comienzos apoya a personas que regresan o son deportados de Estados Unidos y les brindan apoyo en la búsqueda de empleo, albergues, asistencia emocional y legal, así como certificación en inglés y programas de mentoría. El retorno, después de vivir por muchos años en un país ajeno, puede ser un poco difícil. Muchos de nosotros necesitamos adaptarnos a una reintegración digna, con mentoría, apoyo y esperanza. Pero también hay quienes deciden regresar a México como Benny Arias. 20 años vivió en Estados Unidos y aunque ya suma más de una década en México, el choque cultural sigue pesando pese al paso de los años. Y hay cosas que aún no he visto aquí que yo tenía allá o que vivía yo allá, que aquí no he podido experimentar, pero pues aquí también hay otras cosas que tú las puedes pues llenar esos vacíos con otras cosas, ¿no? Y es donde uno aprende esa lección de vida, donde no importa la situación, debes de sacar lo mejor de ella. Actualmente, México cuenta con el programa Bienvenidos a Casa, el cual tiene como objetivo que las personas repatriadas tengan acceso a identidad, salud, educación, trabajo e inclusión financiera. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Azucena Rangel. Vamos a cambiar de tema y es que la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el avión Hércules que aterrizó en el aeropuerto de Toluca en el Estado de México, procedente de Estados Unidos, no trajo tropas de ese país.
refirió que el avión vino por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para llevarlos a una capacitación en Estados Unidos. No tendría que haberse consultado, no venían tropas de Estados Unidos, ni mucho menos. Aterrizó el avión de Estados Unidos, subieron servidores públicos a ese avión y fueron allá a capacitación. Son capacitaciones que tienen que ver con su labor y que están reguladas por el Sistema de Seguridad Nacional, particularmente el Comando Norte de Estados Unidos. La presidenta indicó que estas capacitaciones son frecuentes. No es nuevo que haya capacitaciones, es parte de los acuerdos. También de Estados Unidos vienen a capacitarse aquí, es algo muy importante que se sepa, es bilateral. Por ejemplo, ¿en qué vienen a capacitarse así? Plan DN3 y otras capacitaciones. Otra noticia importante que se dio a conocer en la conferencia matutina tiene que ver con la recaudación. La estrategia del gobierno mexicano para mejorar este asunto ha dado buenos resultados. Karen Ballesteros nos cuenta más. México rompió récord en recaudación fiscal. En 2025, los ingresos por impuestos superaron los 6 billones de pesos, un aumento del 4.8% frente a 2024, cuando la recaudación fue de 5.5 billones de pesos. Se recaudaron 487.464 millones de pesos más en 2025 respecto a 2024, sin aumentar impuestos, solamente por seguir trabajando en contra de la evasión fiscal. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que esto se logró haciendo frente a quienes buscan no pagar impuestos para que lo recaudado sea en beneficio de la población. Y se dedicaron a los programas de bienestar, a obras públicas, a salud, educación, principalmente. Reveló la clave para lograr este récord recaudatorio. Hay dos áreas todavía de oportunidad, como se dice, donde todavía creemos que hay mucha fuga de recursos que no se paga al erario, o en pocas palabras, que están haciendo corrupción. A factureras. Todavía hay personas que compran facturas o que se dedican a hacer facturas. Todavía hay oportunidad en aduanas. Lo recaudado en aduanas fue de casi 1,5 billones de pesos en 2025, es decir, un incremento del 16% si se compara con 2024. Con esta fiscalización, el gobierno federal reiteró que no habrá aumento de impuestos este año y se proyecta recaudar 496,000 millones de pesos más. Con imágenes de Yuyin Pasol, 11 Noticias, Karen Ballesteros. Y a propósito del combate a la evasión fiscal, de acuerdo con la ley, mire, el empresario Ricardo Salinas Pliego tendría que pagar ya esta semana el adeudo que tiene con el SAT por 51,000 millones de pesos. Armando Gama nos cuenta más. Inició la cuenta regresiva para que el empresario Ricardo Salinas Pliego pague los 51,000 millones de pesos que debe al Servicio de Administración Tributaria por concepto de impuestos y que le ordenó saldar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, informó que desde el 9 de enero se le envió el requerimiento de cobro y una semana después, el jueves 16, el empresario recibió la notificación. Basado en la ley, el SAT dio 5 días hábiles al dueño de TV Azteca para liquidar su cuenta. A partir del viernes ya surte efectos y el Código Fiscal de la Federación establece que a partir de que surte efectos esa notificación, que fue la semana pasada, se tienen 5 días, que sería esta semana. La presidenta Claudia Sheinbaum confió en que Salinas Pliego, considerado uno de los hombres más ricos de México, pagará el millonario adeudo. Incluso le recordó que por ley tiene un descuento de casi el 40%. Esperamos que pague. En caso de intención de pago, podrá solicitar ajustes conforme a las sentencias de los tribunales. Dependiendo del orden y esquema de pago, el ajuste podrá ser de hasta 39%
de conformidad con la ley. De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, si el empresario muestra intención de pagar, podrá acceder a un ajuste y reducir su deuda en 19.890 millones de pesos. Su cuenta quedaría en 31.110 millones de pesos. Grandes descuentos y hasta pagos en varias exhibiciones. La oferta del SAT a Salinas Pliego. Toma chocolate y paga lo que debes. Entre 2019 y 2023, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó las resoluciones del SAT y tras 17 años de litigio, la Suprema Corte desechó el año pasado los últimos recursos promovidos por Grupo Salinas para evitar el pago. Así, confirmó la resolución y ordenó a Salinas Pliego pagar 51,000 millones de pesos. Este monto a pagar es solo una parte de varios adeudos pendientes por un gran total estimado en 74,000 millones de pesos. El empresario ha utilizado sus redes sociales para denunciar que es víctima de persecución política. Incluso, la semana pasada acudió a Washington a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos supuesto acoso sistemático por parte del gobierno mexicano, además de persecución fiscal, judicial y administrativa. Vamos con otros asuntos. En el centro de la Ciudad de México, manifestantes tomaron el cruce de Pino Suárez y Carranza. Están protestando contra una resolución que aseguran abre la puerta para que muchas personas puedan ser desalojadas de sus viviendas. Les contamos más. ¡Queremos vivienda! ¡El mundial no! Por primera vez en su nueva era, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue sitiada. El cerco retrasó las actividades de los empleados y el pleno durante horas. La razón, la oposición de activistas a favor de la vivienda digna a un proyecto de resolución elaborado por la ministra María Elena Ríos González, que dejaría firme lo establecido por la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de que un desalojo solo puede realizarse bajo mandamiento judicial. Ante ello, los manifestantes integrantes de colectivos como Cuba 11, Antigentrificación o Congreso Ciudad de México señalan que la propuesta legaliza los desalojos a la fuerza y deja en la indefensión a los inquilinos ante acciones de las inmobiliarias. Desde temprano, los manifestantes tomaron el cruce de Pino Suárez y Carranza, bloquearon el acceso de vehículos. Conforme avanzó el tiempo, bloquearon los accesos de Carranza, Erasmo Castellanos y Corregidora. Fueron horas de caos, decenas de empleados en el frío y una fila de autos que se extendía por al menos una cuadra. Mientras que personal de la Corte y los activistas negociaban que los ministros pudieran acceder y a medias los trabajadores. ¿De qué nos sirve no tener o no tener luz si no hay una vivienda donde se pueda disfrutar de eso que debería de ser un derecho humano y que no lo es? Tras esto, una comitiva de los activistas ingresó al recinto, pero tuvo que esperar hasta el fin de la sesión, en la que el ministro presidente Hugo Aguilar anunció que el proyecto de Ríos González se retiraba de la lista. Después vino la reunión con los ministros Aguilar y Espinosa, la cual agradecieron, pero advirtieron que seguirán con sus movilizaciones hasta que el documento se deseche o modifique. El presidente ministro nos ha dicho que él se maneja con sinceridad y que él tiene palabra, y lo que él nos dice que vamos a ir viendo que se cumple. Él nos ha dicho que hoy se suspende este proyecto de sentencia, entonces, como dice el compañero licenciado Arturo, hoy celebramos, pero mañana seguiremos presionando. Con información de Luis Valdés, 11 Noticias. Cambiemos de tema para hablar del frío, y es que las bajas temperaturas por este frente número 29 siguen afectando a la población. María Fernández Chávez nos cuenta cómo se vive en la capital del país y cuáles son las recomendaciones de las autoridades. La Ciudad de México amaneció con alerta doble por frío, 7 demarcaciones en fase naranja y 9 en amarillo. El descenso de temperatura se sentía en la capital, especialmente en San Miguel Topilejo, una de las zonas altas de Tlalpan, lugar donde el fin de semana se registraron hasta 5.2 grados por la madrugada y las primeras horas de la mañana. Esta temporada ha sido la más fuerte, han caído heladas muy fuertes. Heladas negras, esas que queman. Pero tremendos, creo que peor que ningún año. Traigo suéter, traigo chamarra, doble suéter, la blusa.
cubrebocas, la bufanda, los guantes. La temporada invernal 2025-2026 prevé la presencia de casi 50 frentes fríos, por lo que autoridades de protección civil llaman a la población a no bajar la guardia porque estamos transitando la época más fría del año. Los meses donde tenemos el mayor descenso de temperaturas justamente son enero y febrero. Entonces son estos meses donde más vamos a sentir la recaída de las temperaturas. En una demarcación donde las bajas temperaturas afectan a la población, se toman medidas de prevención, entre ellas la entrega de chamarras y brigadas de inmunización. Estamos realizando la vacunación sobre para las enfermedades respiratorias, que son influenza, COVID y neumococo, todos los viernes en el kiosco de la alcaldía. Otras recomendaciones son abrigarse adecuadamente, mantenerse hidratado y procurar la ventilación en espacios cerrados donde se utilice algún combustible para generar calor y así evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. Las diferentes autoridades ofrecen un pronóstico del clima a través de sus redes sociales. Tenemos un monitoreo permanente de las condiciones climáticas que nos pueden afectar en la alcaldía. María Fernanda Chávez del Río. Avisos a tiempo antes de salir de casa: cierre de carriles en Francisco del Paso y Troncoso, obras de mantenimiento desde Avenida del Taller hacia Ajiaucampo en dirección a la estación del Metro Michuca. Evite la zona por Fernando Iglesias Calderón, es una vía abierta. Cede el paso a servicios de emergencia, se dirigen a Río Churubusco a la altura de Avenida Lenguas Indígenas, dejando atrás Canal de Apatlaco, hay una volcadura. Aún se encuentra reducción de carriles por presencia de manifestantes, esto en la avenida México, Coyoacán, a la altura del puente de Joco. También tómelo en cuenta, salga con precaución y por lo pronto nos vamos a ir a una pausa para hablar al regreso del sarampión. Han aumentado los casos en nuestro país, la vacunación disponible. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias. Le hablábamos hace un momento sobre estas bajas temperaturas, particularmente en la Ciudad de México, pero ahora vamos a conocer las condiciones meteorológicas para el resto del país. Las lluvias no dan tregua, de tal modo que este martes se esperan precipitaciones importantes en diversos puntos de la República Mexicana. Esto debido al ingreso de humedad del Océano Pacífico y un canal de baja presión en la región sureste. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que se esperan precipitaciones importantes en los estados de Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Coahuila. También habrá chubascos en estados del norte, del centro y el sureste del país. Este día prevalece asimismo el evento del norte en la zona del Istmo, en Oaxaca y en Chiapas. Las bajas temperaturas se mantendrán en las zonas altas y montañosas del país. No olviden hidratarse bien y estar atentos a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. 11 Noticias. Sobre el tema de las personas afectadas por la explosión de gas que ocurrió, recordemos, en un edificio de paseos de Taxqueña, ya hay fecha para comenzar la reconstrucción de sus viviendas. Los trabajos se llevarán entre 6 y 8 meses. Las autoridades capitalinas han explicado cómo se realizarán y cuánto dinero se va a invertir para que las personas tengan una vivienda digna. La historia. En marzo comenzará la rehabilitación del edificio de paseos de Taxqueña, dañado por una explosión de gas el pasado 9 de enero. La reparación tendrá un costo de 18 millones de pesos y será asumida en su totalidad por el gobierno de la Ciudad de México. En marzo inician los trabajos porque ahorita están haciendo el proyecto técnico, el proyecto ejecutivo, para que se pueda llevar a cabo esta reconstrucción, esta rehabilitación. Y va a tardar entre 6 y 8 meses. Vamos a pedir que sea lo más pronto posible, nunca saltándose nada de lo que se requiera como necesario. Por su parte, las personas damnificadas asumirán los gastos para recuperar sus enseres domésticos y la alcaldía Coyoacán continuará brindándoles un apoyo económico de renta temporal. Fue un cambio radical, fue un cambio caótico y pues actualmente seguimos en eso, ¿no? Yo en particular, pues en los lugares en donde me permitieron resguardar mis cosas, pues ahorita obviamente estoy haciendo depuración para ver si vendo, si no vendo, sacando cosas que sí necesito en el día a día, etcétera. Y eso en verdad nos tranquiliza en demasía porque muchos de nosotros pues no tenemos la capacidad económica para solventar este gasto.
que significaría pues perder realmente nuestro patrimonio. Al año ocurren cerca de 4,000 siniestros en los hogares de la Ciudad de México por fuga de gas. Para prevenir estos accidentes, el gobierno capitalino entregará 10,000 detectores de gas de forma gratuita y capacitará a las personas sobre cómo actuar en estos casos. Es como la otra alerta, no de sismos, pero sí de que hay un problema de fuga de gas. En este caso, los detectores son o promueven la prevención. Con imágenes de Christopher Dávila, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Y cambiamos de tema porque la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, exhortó a la empresa Ticketmaster para transparentar precios, cargos y condiciones en la venta de boletos para los conciertos del grupo de K-pop BTS en la Ciudad de México. Y es que desde el jueves de la semana pasada, la Profeco ha recibido cerca de 5,000 solicitudes para que se brinde la información necesaria sobre estos conciertos. Este es un exhorto para que este proveedor respete todo lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, y este mismo escrito, junto con la respuesta, va a funcionar también como anexos para responderle a todas las personas que nos han enviado correos o documentos en todas nuestras vías de comunicación. En Canal 11 estamos muy orgullosos porque nuestra programación sigue cosechando éxitos. La noche de este lunes, varios programas de esta casa fueron reconocidos en el Festival Pantalla de Cristal Resonante. Se llevó el premio a Mejor Banda Sonora en la categoría de videoclip, al lado del grupo Grito Exclamación. Por su parte, 11 Niñas y Niños se llevó el premio a Mejor Reportaje Didáctico para niñas y niños con formato y producción creativa. Por próxima parada, Tenochtitlán y Mejor Corto de Ficción para niñas y niños por las historias del pájaro Cenzontle. Además, también el mejor documental de narrativa televisiva es Albergue Estimucha, Michoacán, también de Canal 11. Y La Ciudad que Construimos fue galardonada como el mejor documental largo del Festival Pantalla de Cristal. Pero también hubo menciones especiales por divulgación de la diversidad cultural y el registro de las tradiciones de los pueblos para Crónicas de Barrio, Luchas de Barrio en Magdalena Contreras y para conmemoraciones, Día de Muertos, el regreso de las almas. Felicidades a todas y cada una de las personas que participaron en estas producciones. Ahí está el reconocimiento. Pues sí, a un arduo trabajo de 24 horas que se está reflejando en nuestra pantalla, en nuestra programación, y que todo lo hacemos para ustedes, para nuestra audiencia. Un abrazo a todas y todos nuestros compañeros por este merecido reconocimiento. Asuntos económicos, el Fondo Monetario Internacional mantiene para este 2026 su pronóstico de crecimiento de 1.5% para la economía mexicana. Al mismo tiempo, el FMI estima que al cierre de 2025 el Producto Interno Bruto mexicano crecerá solo 0.6%. El pronóstico para México corresponde con las estimaciones del fondo para la economía de Estados Unidos, donde se espera un aumento de 2.4% para este año, para 2026. Además, el FMI advierte que las tensiones en el comercio podrían recrudecerse este año y aumentar la incertidumbre financiera internacional. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar a conocer el dictamen de la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades en el accidente del tren interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre. Hubo 14 personas fallecidas. Más tardar la próxima semana, fue lo que nos dijo la fiscal general, estarán dando ya un primer dictamen, en lo que hacen un dictamen final, pero un primer dictamen de la causa del accidente. Con este primer dictamen de la causa del accidente ya viene la reparación integral del daño para todas las personas que iban en el tren y se van a empezar a citar a cada una de ellas. Tras ser cuestionada sobre la denuncia que presentaron diputados del Partido de Acción Nacional contra Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por su presunta responsabilidad, la presidenta Sheinbaum refirió que todo será investigado. Que se investigue todo, sí, no, aquí no se cubre a nadie, pero no necesitaban hacer una denuncia,
porque por el accidente se abre una carpeta de investigación. La supervisión técnica de la construcción del tren pues estuvo a cargo de ingenieros, ¿verdad? Más bien pues era una supervisión honorífica para que se cumplieran los tiempos y las revisiones. Si hay algún asunto técnico relacionado con la vía, pues son los ingenieros que supervisaron el tren los que en todo caso tendrían una responsabilidad y habría deslinde de responsabilidad. En otros temas, Leonardo Escobar Ramos, el profesor colombiano de la Universidad Iberoamericana de Puebla, que desapareció el 2 de enero y que fue encontrado con vida 15 días después, acusó que su detención la realizaron elementos de la Guardia Nacional. Durante 3 días estuve en una celda en el municipio de Apodaca, a la cual fui llevado por la Guardia Nacional. Antes de ir a dicha celda, fui golpeado por la Guardia Nacional, y lo cual me generó una fractura de 3 costillas. En su primer testimonio directo, con el apoyo de las autoridades de la Universidad Iberoamericana de ese estado, el docente habló de lo que le sucedió entre el 31 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de este año. Llegué el 31 de diciembre de este año al Aeropuerto Internacional de Monterrey, a una escala en la cual solo pensaba estar 3 horas y después tomar un avión hacia la Ciudad de México, pero dicha situación no fue posible. No fue posible por circunstancias extrañas que todavía tratamos de explicar, pero todo lo que voy a describir solamente se está basando en hechos que son comprobables, tanto, digamos, por registros de cámaras, videos y demás, y también por evidencia científica. Afirmó que luego de salir de su celda le entregaron sus pertenencias, pero seguía muy desorientado. El docente cuestionó que su detención nunca fuera registrada en el Registro Nacional de Detenciones ni que le hayan proporcionado atención médica. Y nos da muchísimo gusto recibir esta mañana en este espacio a Beatriz Pereira con la información deportiva. Querida Betty, muchas gracias y bienvenida. Buenos días. Muchas gracias, Lupita, Angie. Gracias a ustedes también, el auditorio de Canal 11. Muy buenos días. Vamos con la información deportiva. México sumó a su 5º representante para los Juegos Olímpicos de Invierno. Se trata del esquiador Lasse Gagiola, quien no solamente va a hacer historia por su participación, sino porque lo hará al lado de su madre, la también esquiadora Sarah Schlepper. En exclusiva para 11 Noticias platicamos con Lasse y aquí les presentamos la historia. El joven esquiador Lasse Gagiola, de apenas 17 años, hará que el nombre de México y el apellido Gagiola Schlepper se escriban con letras doradas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, al competir en esquí alpino y protagonizar junto a su mamá Sarah Schlepper un momento nunca antes visto, ser la primera dupla madre e hijo en participar en una justa invernal. Es algo muy especial para mí porque he gastado tanto tiempo de mi vida esquiando con mi mamá y llego a la casa y estamos viendo video juntos y estoy esquiando todos los días con ella. Entonces, Lasse nació el 30 de enero del 2008 en Colorado, Estados Unidos, pero su identidad siempre ha estado ligada a México. Hijo de Sarah Schlepper, 7 veces olímpica, y de un padre mexicano que además es su coach. Lasse se subió a los esquís desde que tenía apenas 1 año. mi vida es esquiar. Mi escuela es una escuela de esquiar, entonces en la mañana no tenemos escuela, empieza la escuela para nosotros a las 12 y para que podamos esquiar toda la mañana, entonces casi, no sé, toda mi vida es esquiar. Aunque nació en Estados Unidos, México siempre ha estado presente. Vivió 1 año en Puerto Escondido durante la pandemia, donde incluso practicó surf. Y siempre he sentido muy mexicano, que ya no hablo perfecto español o no puedo hacer el español tan bueno que pude antes, pero todavía me siento muy mexicano. Amo a mi familia mexicana, es mi favorita parte de mi vida. Y entonces decidí representar a México como mi mamá. El boleto olímpico no llegó por casualidad.
Durante 2 años compitió en más de 80 carreras en cada fin de semana para sumar puntos y lograr el sueño olímpico. Sí, he soñado de llegar a los Juegos. Es algo que cuando estás en el coche a la montaña para una carrera, estás soñando de los Juegos, estás pensando en los Juegos y todo lo que viene con ellos. Y aquí hay mis medallas. Estaba muy feliz mi mamá porque había muchos momentos en donde no sabíamos si lo podría hacer, si lo iba a sacar y lo hice y estamos muy felices para irnos. Hoy su meta en Milano es clara. Cuando pienso demasiado en el resultado o ganar, siempre esquío mal y esquío impaciente, que es algo muy importante en las esquiadas, ser paciente, estar ahí. Y quiero ser paciente y quiero esquiar lo mejor que puedo y el resultado ojalá viene con eso. Pero el sueño va más allá. Quiere llegar a una Copa del Mundo y ser campeón mundial. Con México en el pecho, su familia en el corazón y su mamá a su lado, la Segacciola no solo llega a los Juegos Olímpicos, llega para hacer historia. 11 Noticias, Vianey Zárate. Algunos de los mejores y de las mejores nadadoras del país convivieron durante 11 días en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento, el CENAR, en la Ciudad de México, para comenzar su preparación rumbo a la temporada 2026. La información es de Juan Pablo San Esteban. Después de 15 años de no habitar el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, los nadadores y nadadoras mexicanas se juntaron en un campamento para iniciar la temporada 2026. Sí, llevábamos 15 años prácticamente sin hacer un campamento aquí en el CENAR. Se trata de concentrar a los mejores nadadores y a los que tienen probabilidad de pasar a las competencias como Juegos Centroamericanos, Pan Pacific Junior, Juegos Olímpicos de la Juventud. Empezar una temporada todos juntos es mucho más fácil que empezarla cada quien en su lugar. Fueron 11 días del campamento en el CENAR, donde cada atleta nadaba entre 10 y 15 kilómetros diarios. María José Mata nos platica los retos al frente de la nueva Federación Mexicana de Natación. La verdad es que, lo más importante para nosotros es hacer unas buenas bases, ¿no? De construcción de una federación. Transparencia, lo principal son los chavos, ayudar a los chavos es lo primero, que a ellos les vaya bien. Nosotros trabajamos para ellos. Acompañados de un grupo fuerte de nadadores como Andrés Dupont, Celia Pulido o Miranda Grana, las y los jóvenes atletas terminaron satisfechos de este nuevo proyecto de la Federación Mexicana de Natación. Es una actividad increíble, no solo porque conoces nuevas personas, sino también convives con ciertas personas que solo ves en competencias o en oficialía. Claramente otro campamento sería estupendo. Sí, la verdad es la primera vez que tengo un campamento así y la primera vez que conozco el CENAR. Es una instalación muy bonita, súper completa para todos los deportistas mexicanos que quieran alzar su rendimiento. Terminando este campamento en el CENAR, las nadadoras y nadadores vuelven a sus casas y a sus estados con ganas de seguir entrenando por sus metas personales y por su país. Con imágenes de Genaro González, 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban. La final de la Copa Africana, donde Senegal se proclamó campeón, sigue dando de qué hablar. La Real Federación Marroquí de Fútbol anunció que va a iniciar acciones legales ante la Confederación Africana de Fútbol y la propia FIFA tras la decisión del conjunto senegalés de abandonar el terreno de juego durante el tiempo añadido del segundo tiempo, esto luego de que se marcara un penalti a favor de Marruecos. En un comunicado, la Federación Marroquí defendió la decisión arbitral y aseguró que la salida de Senegal afectó gravemente el desarrollo normal del partido. Sin embargo, también han circulado videos que muestran el lado antideportivo del equipo marroquí, luego de que el portero suplente de Senegal se viralizara en las redes sociales
pues fue grabado por varios aficionados que asistieron a la polémica final de la Copa Africana. Estaba protegiendo la toalla de su compañero, el portero Mendy, de los recogepelotas y algunos jugadores marroquíes que buscaban impedir que el portero se pudiera secar los guantes. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a través de sus redes sociales, calificó como inaceptable haber abandonado el campo de juego y cualquier acto de violencia. Subrayó que siempre deben respetarse las decisiones arbitrales. Ahora el futuro de Senegal queda en manos de los órganos disciplinarios de la CAF, que en los próximos días van a definir si habrá sanciones pese al título conseguido en la cancha. Mientras tanto, las autoridades detuvieron a 18 hinchas senegaleses por orden de un tribunal de primera instancia de Rabat para ser interrogados por hechos vandálicos cometidos dentro del estadio, pues lanzaron objetos al terreno de juego e intentaron invadir la cancha. En más información, los boletos para los Juegos de Grandes Ligas de la MLB México Series 2026 se agotaron en un tiempo récord. En menos de una hora, literalmente en minutos, volaron las entradas para estos dos encuentros que se van a llevar a cabo entre los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona el 25 y 26 de abril en el Estadio Alfredo Harpelú, aquí en la Ciudad de México. La alta demanda dejó a miles de aficionados sin boletos y confirma que México es uno, si no es que el mercado más fuerte de las grandes ligas fuera de Estados Unidos. Y la nota que tuvimos ayer en la noche con marca perfecta y una victoria de 27-21 sobre Miami, la Universidad de Indiana se consagró como la campeona nacional del fútbol colegial de Estados Unidos. Pero más allá del resultado, el rostro de esta hazaña es el quarterback de origen cubano, Fernando Mendoza, quien se consolidó como el mejor jugador de la temporada al haber ganado el trofeo Heisman y apunta a ser la primera selección del próximo draft de la NFL. El campeón no se fue sin hacer lo que sabe hacer. Anotó un fantástico touchdown en un acarreo de 12 yardas, sellando así una histórica noche para Indiana y por supuesto también para la comunidad latina. Los deportes, Angie, Lupita. Oye, qué bárbaro, ese número 15 va a pasar a la historia, Betty, no solo por lo que logró Mendoza, sino porque además tiene el respaldo de su equipo, de las personas a las que vas y abrazas. Cuando tienes un triunfo dices, ¿a quién le debo este triunfo? Pues él va, corre y abraza a quienes considera que son las personas que han estado muy cercanas a él. Y bueno, ayer hablábamos también del juego, el deporte y la política, cómo van mucho de la mano. Y este es un ejemplo por el origen de esta figura latina. Claro, el deporte y la política son inseparables, pero también hay que decir que este triunfo llega en un momento muy álgido de lo que ocurre en el contexto social y político de Estados Unidos, ¿no? El presidente Trump con una política de desprecio y de desdén hacia los migrantes, y este muchacho pues le demuestra, ¿no?, que no solamente consiguió el título para la universidad, un programa que había sido un desastre en los últimos años, eran el peor de las universidades de la División 1 de la NCAA, y termina siendo campeón nacional, invicto, un 16-0 no se veía desde hace 132 años cuando lo logró la Universidad de Yale. Así es que es un momento de la historia para el deporte universitario de Estados Unidos, pero me parece también que para todos aquellos latinos, y no solamente los latinos, todos los migrantes que se fueron a ese país buscando una mejor vida, y por supuesto están muy bien representados con Fernando Mendoza, que seguramente lo vamos a ver con los Raiders en la NFL. Oye, Betty, y además que justo ayer también nos compartían pues parte de la biografía de Fernando Mendoza, que incluso ha impuesto récords que ni en la NFL se han podido observar, y también muy importante la causa por la cual pues él sigue en el fútbol colegial, que es ayudar a su mamá con una enfermedad y que también todavía le da más mérito. No, y que además atrás de él viene su hermano, una razón por las cuales él firmó en la Universidad de Indiana. Esperemos ahora ver a su hermano como el heredero de sus glorias. Eso es Siga todo. Cosechando triunfos. Gracias, Betty. Buenos días. Te vemos pronto. Seguimos con más. Tiempo de la cultura, Miguel de la Cruz. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días, Angélica. ¿Cómo estás? Gracias, buenos días a todos. La nueva película del director mexicano José Luis Isoart, Una canción sobre lo que sea, lleva a las pantallas una historia acerca de la resiliencia. Una canción sobre lo que sea es el título de la película de José Luis Isoart Arrubarrena, que sin sonar
se percibe como la banda sonora de una sociedad que siente que la vida se les va de las manos tratando de sobrevivir para el día siguiente. Elena es una chica que da voz a audiolibros de superación con erratas. Es lo que hay, mientras sueña con poder grabar su canción. En el camino, sus amigos andan por las mismas, buscando ser. Era muy fácil empatizar con esas cosas, con esa frustración y esa incertidumbre y ese enojo. Y al mismo tiempo había muchas cosas que me distanciaban del personaje. Siento que Elena se azota un poco más, se revuelca un poco más en su miseria. Y justo creo que es una cuestión de perspectiva, de que siempre ves el jardín de al lado más bonito que el tuyo, ¿no? Elena se reencuentra con Carla, amiga de la secundaria que por circunstancias de la vida ya la hizo, pero nomás no tiene con quién compartir sus logros. Una historia cargada de silencios incómodos y momentos que no pasan de largo. Y siento que esta película intentamos ser un poquito menos así, ¿no? Intentamos que la gente sí tenga que hacer un esfuerzo de acercamiento, ¿no? Y de atención y ese tipo de cosas que, pues a mí me gusta, ¿cómo decirlo? Provocar tal vez. Una canción sobre lo que sea, ya en cines. 11 Noticias, Saray Campeche. Michoacán es uno de los estados con mayor fortaleza en el ámbito cultural. Entre las actividades que realiza destacan festividades del Día de Muertos, el Festival Internacional de Cine de Morelia y el Festival de Música Miguel Bernal Jiménez. Ahora la Secretaría de Cultura Federal se sumará a estos esfuerzos en conjunto con la UNESCO y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mediante el Plan Michoacán, que busca implementar una estrategia para la construcción de paz desde el arte. Las convocatorias se abrirán en el transcurso del año. Primero, impulsar estrategias sostenidas de pedagogía de paz, con educación formal y no formal. El diplomado en gestión comunitaria para la cultura de paz, presentado hace unos momentos, esta mañana, es un paso fundamental que ayudará a la formación y la comprensión común de la paz que se quiere en Michoacán. Vámonos al libro del día, es 10 asedios multidisciplinarios a José Alfredo Jiménez, coedición de Arte, Letras y Colofón. Este libro en voz de uno de sus autores, Javier Prado Galán. Bien, bueno, este libro quiso ser un tributo a José Alfredo Jiménez y la idea era, pues, elaborar ensayos desde distintas ópticas, perspectivas, sobre la figura de José Alfredo, la imagen, la música, la musicalidad, la intensidad de lo que sería un oído mágico, el abordaje que hace Pablo Arredondo, que es un poeta de allá de La Laguna, es una aproximación a la mexicanidad como algo que José Alfredo promueve desde sus letras. Incluso el libro contiene una aproximación de tipo feminista. Leo con el 11, avanzamos 198 páginas del libro La derrota de los días de Mauricio Carrera, editado por el Fondo de Cultura Económica. El X de hoy es de Ángel Cortés y dice: Pepe tomó su saco, se lo puso, volvió a estar triste, dijo: soy un hombre de la noche, un hombre sin cielo azul. Hoy se cumplen 102 años del nacimiento del poeta Ramón Xirau. En su honor, el poema del día Templo 2, que en alguna parte dice: sé que el silencio estalla en las fresas vivas de la tarde. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. La derrota de los días, Miguel, ya avanzaron 198 páginas. Recuérdanos que la sala de lectura es este mismo mes, 31 es este de enero. mes, justo cuando acaba el mes, a las 5 de la tarde, en la librería Rosario Castellanos. No lo sabía, ahora se los digo. La librería Rosario Castellanos, ahí está la sala de lectura para este libro. Todavía se pueden poner quien no haya al empezado, corriente, faltan 2 semanas. Sin duda se puede lograr, Miguel. Exactamente. ¿Qué hay para hoy, Miguel? Hoy tenemos un recorrido en Bellas Artes por la nueva temporada de ópera. Mañana nos cuentas de Mañana eso. les cuento. Gracias, Miguel. Te vemos Gracias. mañana. Vamos a una pausa y volvemos.
las 7 en la hora del centro, un resumen en 11 Noticias. Fija el SAT plazo final para que Ricardo Salinas Pliego pague su deuda de 51,000 millones de pesos. Le quedan 2 días para que salde este adeudo fiscal. Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que todo debe investigarse sobre el accidente del tren interoceánico para deslindar responsabilidades. Hay nuevos diseños para las monedas de 10 y 20 pesos. La actualización incluye elementos conmemorativos y de identidad nacional. Piden autoridades sanitarias vacunarse contra el sarampión tras el aumento de casos en México. En lo que va de 2026 y 2025 se han aplicado más de 11.8 millones de dosis a nivel nacional. Continúa la alerta por bajas temperaturas. Se prevé la presencia de casi 50 frentes fríos. Las autoridades piden a las y los ciudadanos no bajar la guardia. Reconoce Irán la muerte de 5,000 personas tras las intensas manifestaciones que iniciaron el pasado 28 de diciembre. Bueno, y agradecemos a la comunicación a la doctora Silvana Rabinovich para hablar precisamente, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, bienvenida. Bien, buen día, gracias. Gracias por esta comunicación. Pues nos convoca a hablar de la Franja de Gaza y de estos anuncios que hacen desde otros países como Estados Unidos sobre un plan que han delineado para la Franja de Gaza. Ellos lo denominan un plan para la paz, pero nos interesa hablar del tema para saber un poco este análisis, entrar al análisis, al debate de lo que tiene que ver con lo que ocurre allá en Gaza, doctora. Hay un genocidio reconocido por la propia ONU. Ahora anuncian una segunda fase de un plan que en apariencia no ha cumplido ni siquiera la primera, que es el cese el fuego. De acuerdo con algunos datos oficiales de la misma autoridad palestina, pues 450 personas han fallecido desde el supuesto cese el fuego. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, que es todo un... yo no encuentro la palabra precisa, porque decir que es un eufemismo, es decir, una palabra que embellece algo muy horrible, no es suficiente. O sea, esto es un encubrimiento, una complicidad de todas las naciones, y empezando por las Naciones Unidas, con la resolución 2803 de noviembre del año pasado, que aplaudió y vio con beneplácito este plan de Donald Trump, que es en realidad un negocio. Ayer supimos en las noticias que a los miembros de la comisión supervisora le va a cobrar $1.000 millones, ¿no? Voy a empezar por el tema de la situación de las personas en Gaza, que es lo que más preocupa. Las muertes también ahora por hipotermia, o sea, dicen que es un invierno muy crudo, lo sabemos, por distintos lugares, y allá no es la excepción. Están muriendo niños de una manera cada vez con más celeridad por la malnutrición, por las condiciones en las que están viviendo en medio de la destrucción, porque Israel no ha cesado de bombardear tampoco. Han corrido esa llamada línea amarilla que se la inventaron un día, que son unos bloques que han corrido como, no me acuerdo si 3 veces, si eso ahora en Google Maps se puede ver, cuando se marca una línea fronteriza con todas las comillas del mundo, porque vuelvo a decir, el lenguaje no alcanza para describir esto que está pasando. Han achicado más y hacinado más a la población, y entonces eso les da derecho a matar a todo aquel que no, que pasa esa línea. Pero aparte del fuego vivo y de la destrucción, no solo en Gaza, porque estamos hablando de Gaza, pero la verdad es que están destruyendo a todo vapor también en Cisjordania, porque el plan E1, que se concibió en 1995 por el pacifista, entre comillas, Isaac Rabin, lo que está haciendo es partir en dos a Cisjordania también, que es la Gran Jerusalén, que están destruyendo aldeas y ciudades para poder tener dividido en dos también esos dos archipiélagos, que ya es
Cisjordania. Pero volviendo a Gaza, que está en una situación desahuciada, en medio de, no me acuerdo ahora la cantidad de toneladas de restos, la situación es tremenda porque nunca pasaron la cantidad de camiones, que eran 600 diarios, no los dejaron pasar nunca. Hubo un promedio creo que de 200. En materia de salud, de sanidad en general y de alimentación es tremendo. En materia de abrigo por la destrucción en medio de la cual viven. De nada sirven las carpas, también en las inundaciones. Entonces, bueno, bebés mueren y otras cosas. La cifra de niños huérfanos es algo impresionante. También ver, por otro lado, la persistencia en la vida de ese pueblo, donde vemos, por ejemplo, la graduación de niños, lo habíamos visto hace unos meses, ¿no? La graduación de 1000 niños absolutamente huérfanos, la graduación de médicos, porque atacan también al personal de salud. Otra cosa, estamos viendo la destrucción del edificio de UNRWA, que es desde el 49, que estaba esa misión de Naciones Unidas para los refugiados. Es algo verdaderamente de una violencia que no tiene límites y a la que le pusieron el nombre de paz, y que las Naciones Unidas aplauden, consideran que está hecho ya la primera fase y entonces ya pasan a la segunda, que es el negocio. Y uno escucha unos planes fantasiosos, como por ejemplo que esas toneladas de destrucción, ¿no? de cemento se van a ir al Mediterráneo para ganarle terreno, como si fuera Holanda, ¿no? Ganarle terreno al mar. Entonces, de lo que estamos en manos de unos desquiciados. Yo no digo que estamos solo en manos de Trump. Trump es la cabeza visible de lo peor de un orden que estaba ahí muy vivo y que como un volcán hizo erupción lo peor, la cara más destructora del capitalismo, que bajo el disfraz de la construcción acelerada, frenética, en realidad lo que necesita y de lo que se alimenta es de la destrucción, y sobre todo de la destrucción de la vida. Entonces, bueno, nosotros estamos viendo esto en las pantallas. Yo el otro día me acordaba de una película que vi en la adolescencia de Kubrick, que se llama La Naranja Mecánica, donde a unos adolescentes los tienen con los ojos abiertos, obligados a ver imágenes de horror. Nosotros estamos en esa situación, pero nadie nos obliga, y estamos aquí sentados y no podemos hacer nada. El mundo se está organizando, yo sé, desde abajo, pero bueno, frente a esta camarilla, esta pandilla que tomó la dirección del mundo y que las instituciones que debían ponerle un freno dicen, vemos con beneplácito y aplaudimos, es una impotencia muy grande en la que produce. Claro, ahora, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. La saluda Guadalupe Contreras. Estamos ante una situación que nos conmueve y nos mantiene también paralizados frente, como usted dice, a una camarilla que ha tomado como botín político y como un negocio lo que está ocurriendo allá en Medio Oriente. Se trata de reconstruir vidas, se trata de reconstruir instituciones, pero también se trata de no olvidar que hay delitos que perseguir. ¿Qué va a pasar con esta parte de una persona que es acusada de genocidio, como Benjamín Netanyahu, que tiene acusaciones muy serias en la Corte Penal Internacional? ¿Cómo se está construyendo un plan de paz bajo este esquema? ¿Usted ve alguna salida a esta situación para muchas miradas fuera de Gaza, que no podemos creer lo que estamos viendo? Y es una pregunta dificilísima, pero necesaria la que usted hace, porque en realidad las instituciones que teníamos, sabemos nosotros que la ley la establecen los poderosos y los vencedores. Sí. Todo este llamado orden mundial que teníamos, que más o menos parecía equilibrado, claro que era a costa de vidas del sur global,
que lo estaban pagando todos los días, ¿no? Toda esta cuestión del problema migratorio y todo eso tiene que ver con un sistema de, voy a introducir esta palabra que una filósofa española trajo para el diccionario, que es la aporofobia, que es el odio a los pobres. Pero es un sistema que produce pobres, es decir, gente empobrecida, y a la vez la castiga y la penaliza. Hemos estado soportando durante años todo esto, durante décadas, y ahora explotó. Entonces todas estas instituciones que nos parecían que iban a poder contener todo esto, reventaron porque estaban sostenidos, todo el suelo en el que se sostenía era el de la injusticia. Entonces va a cambiar el orden. Ellos están trabajando para que el orden sea aún más injusto, para que solamente los fuertes permanezcan, es decir, los que pisaron todo el resto de las vidas, y por abajo lo que estamos viendo es que todavía no termina de cuajar y de organizarse bien una masa mucho mayor, ¿sí? Una mayoría muy grande que decimos basta. Entonces, donde está ocurriendo esto, y es bien importante, es en Estados Unidos. No es menor como de a poco la población, la mayoría de la población que ha sido como narcotizada por todo este consumismo y este individualismo al que se la llevó, va empezando a retejer lazos sociales. Lo vemos con el resurgimiento de las Panteras Negras, lo estamos viendo con la gente en Minnesota. En Estados Unidos, los únicos que le van a poder poner un hasta aquí a Trump son la población, es la población, y lo están haciendo porque hay una memoria de resistencia, sobre todo de desobediencia civil, ¿sí? de Henry David Thoreau. Entonces, ahí pararlo a él es importante. Sí. En Israel es mucho más complicado porque la población está aterrorizada, los han educado los han criado con miedo a unos palestinos satanizados completamente. Y bueno, es mucho más difícil encontrar una resistencia real porque la mayoría de las manifestaciones siempre tenían que ver con la nostalgia de una democracia perdida, y solo una minoría muy, muy lúcida dice, no, nunca hubo democracia porque con ocupación no hay democracia. Sí. Pero entonces de a poco empieza a haber una concientización, pero claro, la fuerza bruta de la industria armamentística que se fue engordando durante todas estas décadas, ¿sí? Desde Plan Marshall en especial empieza todo esto, y con toda esta reorganización que hubo del sistema capitalista, bueno, ahora ya se quitó todas las máscaras, eso hay que decirlo. Trump como Hitler dicen abiertamente su plan, claro. No esconden nada, todos los días nos cuenta otra cosa porque él es muy mediático y porque además no tienen ningún plan concreto tampoco muy definido, pero bueno, el tema es de una destrucción, sí. Y por otro lado, sí, va a haber, hay un choque aquí, las armas sabemos quién las tiene, la sangre sabemos quién la pone siempre, pero creo que sí, es necesario pensar en otra forma, en otras instituciones, en otra forma de organización social y política, porque estamos en este momento ya yo no puedo llamarlo ni decadencia, sí. Ya está en picada un imperio que por supuesto al ser tan enorme, tan pesado y tan brutal, el daño que causa en su caída en picada es incalculable. Pues ahí está, bueno, doctora. Algo saldrá. Así es, doctora Silvana Rabinovich, pues esto que describe el nuevo orden internacional, pero también pues ese gran reto para la ciudadanía, para la sociedad organizada, nuevas instituciones. Por favor, mantengamos la comunicación para hablar de este y otros temas. Investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Por lo pronto, gracias y buenos días. Gracias, hasta pronto. Gracias a usted y nos vamos con más. Y seguimos ahora con el tema de la Suprema Corte de Justicia. Ha rechazado revisar sentencias de la primera y segunda sala, hoy ya extintas. Más detalles. La Suprema Corte de Justicia declaró improcedente la revisión de sentencias de las extintas primera y segunda sala. Así lo determinó al analizar la petición de la Fiscalía General de la República durante la gestión de Alejandro Hertz Manero de revisar la absolución de Juana Hilda González.
implicada en el secuestro y presunto asesinato de Hugo Alberto Wallace, es decir, la cosa juzgada. Juana Hilda fue detenida en 2006 y sentenciada a 78 años de cárcel. Sin embargo, en junio de 2025, la primera sala del Tribunal Constitucional le concedió un amparo y ordenó su inmediata libertad al concluir que fue víctima de tortura y no existieron pruebas suficientes en su contra. La Corte resolvió que las sentencias de las extintas salas tienen el mismo nivel de jerarquía que las emitidas por el Pleno y son definitivas. Que la normativa aplicable no prevé la procedencia del recurso de revisión contra sentencias dictadas por la Suprema Corte, ya sea actuando en pleno o a través de sus entonces salas. Asimismo, admitir el recurso de revisión supondría desconocer el carácter definitivo de la sentencia dictada por la extinta primera sala al introducir un medio de impugnación no previsto en el marco constitucional ni legal. Sin embargo, quedó pendiente la resolución de la figura de cosa juzgada fraudulenta, que eventualmente podría revivir casos donde haya sentencia firme. El párrafo 52 del proyecto de la ministra Lenia Batres propuso que en los delitos de fraude procesal grave, los asuntos juzgados puedan retomarse mediante procesos autónomos distintos, lo que generó el rechazo del resto de ministras y ministros y la negativa de Batres a eliminarlo. Las decisiones que aquí se toman no representan ni deben representar la voluntad individual de una persona que presente el proyecto o la propuesta de una de las personas ministras y ministros, pues ello de ser así se estaría atentando en contra de lo que la mayoría decide deliberando democráticamente. Por lo menos 7 votos votamos en contra del párrafo 52 y ya si eso no es mayoría, entonces no sé qué sea. Planteo bajo protesta que se apliquen normas que no existen. El párrafo controversial quedó intacto en la resolución final para su discusión posterior, así como una contradicción de criterios que avala el aseguramiento de inmuebles por parte del Ministerio Público, sin necesidad de una orden judicial. 11 Noticias, Gilberto Molina. Más información internacional, ya está lista Ingrid Sánchez. ¿Cómo estás, Ingrid? Bienvenida. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Angélica, muy buenos días, Guadalupe. Pues así es, empezamos con la información internacional. En este caso nos vamos a España, en donde pues se ha registrado que hay al menos 41 personas fallecidas, decenas de desaparecidos y más de 150 heridos. Ese es el saldo que dejó el accidente ferroviario en la zona de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Entonces tenemos que colaborar todos. Si queréis estar pendientes del de al lado, del de atrás o de un grupo, perfecto. Pero eso sí, permanecer todos siempre juntos y muy atentos. Tras las averiguaciones y las investigaciones, Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, advirtió este lunes que la cifra de fallecidos podría aumentar, mientras la Guardia Civil tiene reportes de al menos 40 personas desaparecidas. Se está hablando por parte de los técnicos de otra opción que podría ser la de ir partiendo, por así decir, los vagones hasta identificar esas personas no fallecidas. Lo que sí parece, y ojalá no fuese así, pero lo que sí parece es que puedan haber personas fallecidas que todavía no hemos podido acceder a ellas, que están en esos vagones. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, viajó a Córdoba, donde decretó 3 días de luto nacional y aseguró una investigación transparente. Tras las averiguaciones se detectó el quiebre de un tramo de la vía. Por ello, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseguró que la investigación debe determinar si este indicio fue la causa o la consecuencia del descarrilamiento. Cientos de personas han quedado varadas en sus trayectos debido al retraso en el avance de los trenes. México, por su parte, lamentó el suceso y extendió sus condolencias al pueblo español y aseguró que hasta el momento no hay información de connacionales afectados. Las autoridades de Irán informaron que 4.500 manifestantes y 500 policías y soldados han perdido la vida en las violentas protestas en todo el país desde que iniciaron el 28 de diciembre pasado. La oposición iraní afirma que son más de 20.000 personas fallecidas.
el Internet y las comunicaciones en el exterior permanecen interrumpidas casi al 100%. Miles de iraníes exiliados en Canadá y Europa se manifestaron para respaldar las protestas y pedir un cambio de gobierno dentro de Irán. Nos vamos a América Latina, en donde el gobierno de Chile informó que los incendios forestales han cobrado la vida de 19 personas y cientos de casas han sido afectadas. Se espera que la cifra pueda aumentar significativamente. La certeza que 19 compatriotas han perdido la vida y hay cientos de viviendas destruidas, lo que, como conversábamos con el presidente electo, de seguro van a aumentar significativamente y lo más probable es que tengamos más de 1000. Boric afirmó que en cuanto tengan certeza de la cantidad e identidades de los muertos, decretarán un duelo nacional. Algunas localidades en Biobío y Ñuble, las regiones afectadas por el fuego, han quedado destruidas casi en su totalidad ante los ojos de la población que mira las cenizas de sus hogares. Las autoridades declararon zona de emergencia en varias regiones, desde Valparaíso hasta la Araucanía. El presidente Boric ordenó hoy que la Tesorería de la República entregue todas las facilidades tributarias a las personas afectadas por los incendios. Muy bien, pues ahora nos vamos con mi compañero José Navarro hasta Frankfurt, Alemania, para que nos hable acerca de las amenazas del presidente Donald Trump de aplicar aranceles a partir del mes de febrero a varios países europeos. José, te escuchamos, adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, las bolsas europeas están registrando pérdidas. La primera oportunidad de ver las reacciones en el mundo económico a la última amenaza de Donald Trump de aplicar aranceles a países europeos que han enviado una delegación militar a Groenlandia. Hemos llegado al límite, decía hoy el ministro de Finanzas alemán. Dice que no nos vamos a dejar chantajear y lo hacía cuando se reúne con su homólogo francés. Es uno de los muchos movimientos diplomáticos que hemos visto aquí en Europa para prepararse ante la amenaza que les decía que ha lanzado este pasado fin de semana el presidente de los Estados Unidos. Está prevista una reunión el próximo jueves, una reunión extraordinaria de líderes europeos para hablar sobre una posible respuesta, la que no se descarta, por ejemplo, hacer algo con el tratado comercial que se acordó el pasado verano con Estados Unidos o activar un mecanismo especial anticoerción que pide, por ejemplo, que se valore desde Francia. Todo eso, como les digo, se hará en una reunión extraordinaria el próximo jueves ante la amenaza de Donald Trump de aplicar aranceles a partir del próximo 1 de febrero al 10% a los productos de algunos países europeos. Hemos visto sobre todo caídas en el sector automovilístico alemán y también en el sector del lujo francés. Eso ha hecho que el índice Stoxx 50 europeo, que representa la cotización de las 50 empresas europeas más importantes, esté cayendo un 1,5%. Todos los ojos están puestos ahora en el Foro Económico de Davos y se desarrollará durante esta semana y al que previsiblemente estará el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Será una oportunidad para hablar cara a cara con líderes europeos sobre su amenaza de incluso utilizar la fuerza para hacerse con la isla del Ártico de Groenlandia. Pues muchas gracias, José, gracias por toda la información que nos diste en esta ocasión. Muchas gracias, pues estaremos siguiendo todas las novedades. Les mando un saludo desde Frankfurt y feliz semana. Angélica, Guadalupe, pues hasta aquí la información internacional. Lamentable, Ingrid, pues la confirmación ya de las autoridades de Irán de 4.500 personas fallecidas entre civiles y también militares, una situación que pues parece no tener un buen desenlace todavía, pese a las protestas en algunos otros países de iraníes que están pidiendo pues ya el cambio de gobierno. Sí, efectivamente es una situación complicada porque sobre todo, digamos, la contradicción interna en Irán sigue siendo muy fuerte, ¿no? Además, digamos, de las opiniones o de las manifestaciones e incluso de algunas presiones a nivel internacional, internamente en Irán no se terminan de poner de acuerdo, incluso se habla de algunas diferencias entre el presidente Masoud Pezeshkian y el ayatolá Jamenei, digamos, las dos autoridades principales del país, que no estarían totalmente de acuerdo en algunos puntos. Entonces, pues va a continuar la crisis seguramente durante un tiempo.
Lo que dices de España también es muy importante. Ya hay una primera hipótesis de lo que pudo haber ocurrido en las vías y también este tema de las personas que hoy se consideran desaparecidas, cerca de 40. Esto significa, Ingrid, que todavía no se ha podido llegar a aquellos vagones que pudieron haberse caído a un desliz de 4 metros, que es lo que hablaban en principio tras el accidente. Sí, así es, una situación complicada, se supone, o bueno, habrá investigaciones y el gobierno se ha comprometido a que serán independientes y transparentes los resultados, claro. Entonces los esperamos. Bien. Pendiente de ello. Gracias, Ingrid. Gracias. Seguimos. Carlos Guevara, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lupita, Angie. ¿Qué tal? Buenos días también para usted. Y bueno, esta semana el nuevo cohete lunar gigante de la NASA fue trasladado a la plataforma de lanzamiento para preparar el primer vuelo lunar en más de medio siglo que podría despegar próximamente en febrero. El cohete de 98 metros a paso lento pero seguro, poco más de 1,5 kilómetros por hora, salió del edificio de ensamblaje del Centro Espacial Kennedy. El trayecto de 6 kilómetros apenas y duró desde el amanecer hasta el anochecer del sábado. Miles de trabajadores del Centro Espacial y sus familias se reunieron en el frío de la madrugada para presenciar este momento que finalmente se dio tras múltiples retrasos, muchos de ellos debidos a cuestiones más allá de la ciencia y la tecnología, como la política y la economía. Y precisamente por eso ahora vamos a conocer un poco más de cómo es este cohete que próximamente buscará llevar de nuevo astronautas a la Luna en el proyecto Artemis. La nave Orión de la NASA es el pilar del programa Artemis, diseñada para transportar tripulaciones hacia la Luna y Marte. A diferencia de las cápsulas de órbita baja, cuenta con un escudo térmico sumamente robusto. Pero gran parte del éxito de la misión Artemis cae en los enormes hombros del cohete SLS, que son las siglas de Space Launch System de la NASA, que representa el regreso de Estados Unidos a los superlanzadores pesados. Pero ¿cómo es esta enorme máquina en comparación con otros históricos del despegue? Con 98 metros de altura, genera en su versión más potente unos 39 millones de newtons de empuje al despegar, superando de esta manera por muy poco los 34 del legendario Saturno V que elevaron a las naves Apolo hacia la Luna. El energía soviético, empleado apenas un par de años al fin de los años 80 y de la Unión Soviética, tan solo lograba 35 millones de newtons de empuje al despegar. Pero el verdadero gigante actual es el descomunal Starship de SpaceX, con sus 120 metros de altura y un brutal rango de entre 75 a 90 millones de newtons generados por 33 motores. Y a diferencia del SLS, que solo puede usarse una vez, Starship apuesta a la reutilización total, producción masiva y reducción drástica de costos. Pero ser más grande no significa necesariamente más ventajas para cortar las cadenas gravitacionales de la Tierra. Aumentar la velocidad y el alcance implica más combustible, que significa más masa que impulsar, lo que requiere a su vez aún más combustible para levantar ese peso. El cuento de nunca acabar, que se resuelve desprendiéndose de tanques vacíos. Mientras tanto, el tic-tac avanza para regresar a la Luna. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y desde las primeras horas de ayer, nuestro Sol ha tenido una actividad intensa que ha expulsado una enorme cantidad de plasma cargada eléctricamente y que está arribando a nuestro planeta y causando coloridos destellos en los cielos nocturnos. Primero en Europa y más tarde en nuestro hemisferio, que ha visto auroras boreales de gran intensidad. Se trata de la tormenta más intensa desde 2013, tormenta solar. Estas colosales nubes de plasma, además de las bellas postales que nos regalan, pudieran causar algunos estragos en las redes eléctricas y los satélites, así como en distintos servicios de internet. Ahí vemos varias de las imágenes de Islandia y de Irlanda, así como de Escocia. Y bueno, esta fue toda la información de ciencia y tecnología para hoy. Que pase usted un gran día. Gracias, Carlos. Te vemos mañana. Nos vemos mañana. Buenos días. Buen día.
Bueno, vámonos con otros temas, porque mire, ante el aumento de casos de sarampión en nuestro país, ya la Secretaría de Salud reiteró que la vacunación es la principal herramienta para contener su transmisión. Informó que durante 2025 y las primeras semanas ya de este año de 2026 se han aplicado más de 11 millones de dosis contra el sarampión a nivel nacional. Detalló que más del 90% de los casos confirmados corresponden a personas que no se habían vacunado. Más de esta campaña de vacunación contigo, Araceli Aranday. Estás en Puebla, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeras. Efectivamente, una de las acciones de la Secretaría de Salud ante el brote de sarampión regional es justo la vacunación, como bien mencionaban, pero priorizarla también a los jornaleros agrícolas. Y recordemos que Puebla es uno de los principales estados que cuenta con esta población. Las personas que aquí trabajan, que aquí residen, trabajan principalmente en Canadá ofreciendo sus servicios. Por ello es que también en este estado se ha priorizado, como dije, esta vacunación. Y justo aquí en este centro de salud, aquí en Puebla, se abrieron las puertas a las 7 de la mañana para invitar a las personas a vacunarse. Recordarte que la vacunación es gratuita, es segura y bueno, pues aquí se encuentra el personal para recibir a las personas. Es demasiado temprano, por lo que aún no se encuentran todavía estas personas para vacunarse, pero bueno, pues en el interior están alistando ya el biológico y los instrumentos para esta inmunización. Además, para reforzar la vacunación, aparte de estos centros fijos, se sale a vacunar puerta por puerta en estas brigadas ambulantes aquí en Puebla. Compañeras, es importante resaltar también que hasta este momento la Secretaría de Salud, desde el 2025 a lo que va de 2026, ha aplicado 11.8 millones de vacunas contra el sarampión a nivel nacional. Compañeras. Araceli, ¿cuánto tiempo va a permanecer esta vacunación allá donde tú te encuentras en Puebla? ¿Será por un par de días? ¿Cuánto tiempo dura la campaña? La campaña tentativamente se estará realizando hasta marzo de este año, es lo que han dicho las autoridades, al menos en los centros de salud, pero también recordemos que se está aplicando la vacuna en el IMSS, en el ISSSTE también. Recordemos, es el IMSS Bienestar, pero también hay puestos de vacunación, algunos en los supermercados, en los mercados, es lo que están desplegando la Secretaría de Salud ante este brote regional de sarampión, querida Lupita. Pues estaremos pendientes contigo al micrófono para avisarnos de todas estas campañas como titular del sector salud, también encargada de la fuente. Gracias, Araceli, pendientes. Buenos días, saludos a Puebla. Lupita, nada más recordarles también algo muy importante, traigan su cartilla de vacunación si es que la tienen, si no la pueden solicitar también en el momento de aplicarlo. Esto es muy importante para llevar un registro de las personas que se aplicaron esta vacuna. Y bueno, pues para las personas que no se acuerden si ya aplicaron la vacuna del sarampión, las autoridades sanitarias recomiendan volverla a aplicar o bien aplicarla por primera vez. En las imágenes, mi compañero Eduardo Zamudio y Andrés Reyes. Lupita, muy buenos días. Hasta abrazo, luego, abrazo al equipo. Angélica. A ti también, gracias y buenos días. Seguimos con más. Gracias, Araceli Aranday desde Puebla, y nos vamos hasta el Estado de México con Fernanda Chávez. ¿En dónde te encuentras, Fernanda? Cuéntanos, por favor, ¿qué hay por allá respecto a la vacunación del sarampión? Hola, ¿qué tal? Buenos días, te saludo con gusto. Estamos con la supervisora regional de enfermería, Hilda Ordaz, quien ya nos confirmó que aquí en la unidad IMSS Bienestar Naucalpan sí hay vacunas contra el sarampión. Hilda, buenos días, muchas gracias por esta entrevista para Canal 11. Platíquenos, por favor, buenos días. ¿En qué horarios y qué días están vacunando contra sarampión? Aquí la unidad Naucalpan se vacuna de lunes a viernes a partir de las 8:30 de la mañana. Tenemos todas las vacunas
existentes. Ok, ¿y qué documentos tienen que traer para que puedan recibir la vacuna? Su cartilla de salud. En caso de que sean recién nacidos, deben de traer su certificado de nacimiento o su acta o su hoja de nacimiento. Ok, ¿y a qué grupos de población están aplicando el biológico? A todos los niños de 1 año, año y medio, y a todos los niños que no cuenten con una dosis o un esquema completo hasta los 9 años. Angie, pues es muy importante recordar que es necesario aplicar las vacunas, pues hasta el corte del 18 de enero se han registrado más de 6,400 casos de sarampión y aquí en la entidad mexiquense se han contabilizado 12. Sin embargo, es necesario que se aplique esta vacuna, pues las defunciones se dan en personas con esquemas inconclusos y los contagios se dan entre personas que no han sido inmunizadas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Regresamos contigo al estudio, nosotros seguiremos al pendiente. Gracias a Fernanda Chávez y en efecto, y es que las personas entre 1 y 4 años es el grupo poblacional más afectado ante este aumento de casos de sarampión ya confirmado por la Secretaría de Salud. Vámonos con más. En seguimiento al caso de feminicidio de Teresita y de su hija Cindy, una jueza de control en los juzgados de Cuautitlán dictó prisión preventiva justificada contra Eric Antonio N., presunto responsable de los 2 feminicidios ocurridos el pasado 12 de enero en el Estado de México. Durante la audiencia testificaron el padre y la hermana de Cindy, además de uno de sus hijos, quien presenció el hecho. La siguiente audiencia fue fijada para el próximo 23 de enero, 10:30 de la mañana. Podría entonces definirse su vinculación a proceso. En otros temas, el Instituto Nacional Electoral informó que colaboró en la identificación de 277,000 personas desaparecidas y no identificadas en la última década. Esto por medio de sus sistemas automáticos biométricos y de huellas dactilares. Y es que en estos 10 años el INE ha recibido 101,451 solicitudes para la identificación de personas desconocidas. De este total, 36,083 se han obtenido respuestas con al menos un registro para efectuar identificaciones, lo que representa el 35,5%. Bueno, pues el INE aclaró que para la confirmación de la identidad no basta que un perito confirme la coincidencia de las huellas dactilares, sino que se requiere la actuación de otras autoridades para localizar a los familiares o conocidos de esa persona, a fin de que ésta pueda ser plenamente identificada y se confirme si fue reportada como desaparecida o no localizada. Hoy la lista nominal de electores supera los 100,640,000 registros con las respectivas credenciales para votar que ya han sido entregadas a las y los ciudadanos. Esto representa una cobertura muy importante, 98,29% de la población, así lo informó el Instituto Nacional Electoral en un comunicado donde señala que durante el último trimestre de 2025 se desarrolló esta campaña anual intensa. Y miren, también importante, porque con ello se inició una de las actualizaciones que están de manera permanente, también que alcanzan una cobertura nacional y que arrancó desde el pasado 16 de diciembre. La fecha en la que cierra es el 31 de agosto próximo. También importante señalar que en el marco de estas campañas se realizaron más de 5,7 millones de trámites, sumando así 16,7 millones en todo el año que terminó el 2025. ¿Qué decir de la credencialización ciudadana? Se reportó también la entrega de casi 5 millones de credenciales nuevas para votar en territorio nacional y cerca de 42,000 fuera de México, en el extranjero, además de atender trámites para personas no binarias y personas trans. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se reunió con José Woldenberg, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral, a quien invitó a participar en la discusión que se va a dar en el Congreso de la Unión en torno a la reforma electoral. La Cámara de Diputados estará abierta al diálogo, a la experiencia, y me permití convocarlo para que acuda una vez que abramos un proceso ético, integral, honesto, plural,
de discusión de las futuras iniciativas en reforma electoral. Bueno, y ahora nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio con un resumen de noticias. Rompe récord en México la recaudación fiscal. En 2025 los ingresos por impuestos superaron los 6 billones de pesos, un aumento del 4.8% frente a la recaudación de 2024. Inicia la cuenta regresiva para que el empresario Ricardo Salinas Pliego pague los 51,000 millones de pesos que debe al SAT por concepto de impuestos. Esto vence a lo largo de la semana. Informa el secretario de Salud, David Kersenovich, que hay más de 23 millones de vacunas disponibles contra el sarampión. 23.529.000 vacunas que tenemos disponibles, y en este 2026 tenemos distribuidas 3.836.000 vacunas. Les menciono estas cifras porque tenemos el número suficiente para vacunas para los próximos 2 años para seguir avanzando en la vacunación de toda la población. Destinan 18 millones de pesos a reconstrucción de edificio dañado por explosión de gas en Paseos de Taxqueña. En marzo iniciarán las labores. Profesionales de la salud mental brindan a partir de esta semana atención psicológica, información y acompañamiento a usuarios y usuarias del metro en temas como estrés, ansiedad o tristeza. Es a través del programa Salvemos Vida. Los módulos están de manera itinerante en distintas estaciones. Afirma el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, que no se descarte el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos, por lo que recordó que Groenlandia forma parte de la OTAN, debido a lo cual debería haber una respuesta de Europa. Agrega que el derecho internacional no es un juego ante las intenciones de Donald Trump de anexarse ese territorio. Bueno, pues así nos vamos. Así llegamos al final. Gracias a quienes nos acompañaron a través de Radio IPN y las redes sociales. Hoy saludos hasta Tecámac, en el Estado de México. Nos vemos y nos escuchamos mañana temprano. Buenos días.